que dio el Frente Renovador. Agustina, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Luciana. Estamos con el diputado Felipe Solá, porque acaba de finalizar la conferencia de prensa y vamos a tratar de explicar cuáles fueron los detalles. Por un lado, de este rechazo que hacen a el listado de personas para ser liberadas como consecuencia de la superpoblación carcelaria y además una serie de propuestas que han realizado los diputados. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Preguntarle cuál es el motivo del principal rechazo, ¿no?, de este listado. ¿Qué es lo que rechazan en primera instancia? Que el Ministerio de Justicia, invocando este problema de supuestamente de, digamos, exceso de personas en la cárcel, hacinamiento en las cárceles, quiere liberar a un listado de alrededor de 1.700 personas, entre los cuales hay, digamos, gente muy peligrosa, genocidas, violadores, pedófilos, digamos, gente, digamos, con toda clase de delitos sexuales o con homicidio agravado, bueno, con la excusa de que necesita más lugar. Ahora, el procurador penitenciario, una figura del Estado que existe, le informa al servicio penitenciario que en las cárceles en las que pudo entrar para revisar ese listado, solo encuentra porcentajes menores al 10, al 12% de esa lista, que los demás no pueden salir. Entonces la pregunta es, ¿quién elaboró esta lista peligrosísima y la hace correr desde el Ministerio o desde el Servicio Penitenciario con la anuencia del Ministerio? Nosotros no podemos permitir más que en la Argentina, digamos, siga existiendo la figura de la libertad condicional. La libertad condicional aparece en la mitad de la pena y hace que el fiscal que pidió la pena mayor y consiguió una pena X, sumamos que pidió 15 y le dieron 10 años, las víctimas o la víctima de esa persona se vean totalmente engañadas. En la mitad digamos, de la duración de la pena, de la condena, los jueces empiezan a aplicar libertad condicional, a aplicar libertad de día, ¿no es cierto?, libertad vigilada, pulsera, muñecas, etcétera, y la verdad es que de esa manera lo que están haciendo es, digamos, enviando a la calle a gente muy peligrosa o gente que por la gravedad de sus delitos no debe salir. Nosotros no queremos más que el cumplir 70 años sea una excusa para volver a la casa, salvo que se tenga una enfermedad terminal, ¿no? Y nos parece que es fundamental que el gobierno, que tanta comunicación quiere hacer, también haga algunas cosas concretas y reales. Por ejemplo, que diga cuál va a ser su código penal. El código penal que tenemos es antiquísimo. ¿Cuál va a ser su código procesal penal? Nosotros presentamos un código penal, uno procesal. ¿Cuál va a ser la ley de ejecución penal que quieren? El gobierno, además, ¿qué va a responder a esta lista de 1.700? ¿Quién la hizo? ¿Por qué la hicieron? ¿Porque se tiraron un lance? ¿Se tiraron un lance de liberar a gente muy peligrosa? Bueno, diputado, todo esto es muy peligroso para las personas. Lo están escuchando en el piso Luciana e Iván Jagroski. Bueno, gracias. Felipe, Iván Jagroski te saluda, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando uno ve este tipo de agenda que el gobierno plantea respecto a una suerte de hacinamiento penitenciario y por eso se necesita hacer lugar y se libera a estos presos, entre los que está, por ejemplo, gente del Clan Pucho, el Tigre Acosta y varios etcétera, le doy el crédito a Martín Angulo, que fue quien reveló esto en el portal Infobae. ¿Ustedes creen que es una cuestión de políticas públicas, una cuestión de gestión, o que sabe el gobierno que va a impactar de esta manera y que la clase política va a levantar este guante para no hablar de otro tipo de cuestiones? Una vez más, una cortina de humo, tu pregunta. Claro. No, yo creo que es muy riesgoso que el gobierno provoque de esta manera. Yo creo que el gobierno quisiera liberar a esa gente, ¿no es cierto? Y me parece que no tenía en cuenta que el procurador penitenciario le iba a decir, miren, es bajísimo el porcentaje de gente que puede salir de lo que ustedes dicen. No han tenido en cuenta eso. Esto es mala praxis concreta. Ahora, Felipe, ¿no es permíteme la interrupción. Esa es mi idea. ¿Quién es del gobierno que quiere liberar al Tigre Acosta? Para ponerlo en términos absolutos y tirar la diagonal en términos argumentativos. Porque uno ve las declaraciones públicas del ministro Garabano, del jefe de gabinete Peña, de Otamendi, de Cantón, el secretario de Derechos Humanos de María Eugenia Vidal, y ninguno parece ir en ese sentido. ¿Dónde está
el hacedor ideológico de esto? No lo sé, me parece que lo tienen que buscar ustedes. Habrá que preguntarle al jefe de gabinete, no lo sé. La verdad es que es cierto lo que vos decís, que parece que se tiraran lances, ¿no? Publican el listado de 1.700 personas y no, el procurador penitenciario es una figura bastante independiente, ¿no? Hay que tener claro eso, que viene del gobierno anterior además, es decir, no cambia con el gobierno. Y es quien contrainforma lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Lo que sí te quiero decir, Iván, es que nosotros somos partidarios de que se termine la libertad condicional. La libertad condicional es la madre de una cantidad de problemas que vienen después. El gobierno, el Estado no está preparado para asistir a aquel que está en libertad condicional. Y en la mayoría de los casos, la libertad condicional deja en la calle, sin la existencia de un patronato deliberado fuerte, y que se puede atender a gente que ha perdido a su familia, que no sabe hacer otra cosa que delinquir, que es su profesión, y si le cuesta conseguir trabajo a cualquiera, imagínate lo que le cuesta conseguir trabajo a un ex convicto. Por lo tanto, la libertad condicional es uno de los peores, en este momento uno de los peores datos que se tienen, que se cumplan con las condenas, y que el tratamiento, las condenas son primero la observación, después el tratamiento y después la preparación para la salida. Los jueces adelantan la preparación para la salida, lo que hay que hacer es que la mayoría de los años, después de observar a alguien, sean de tratamiento, como ocurre en España, y los últimos 6 meses sean de preparación para la salida. Felipe, lo saluda Luciana Rubinska ante esta iniciativa y prestando atención, ¿cómo le va?, a las explicaciones que usted recién estaba realizando. De manera concreta, ¿qué va a hacer la oposición, en este caso el Frente Renovador, y se ha hablado con otra parte de la oposición para frenar esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa no tiene ni forma de ley todavía. No tiene forma de ley. Esto nos hemos enterado nosotros, entonces insistimos y reclamamos en que envíen, ya que no votan el proyecto de Código Penal nuestro, o el procesal penal, o la ley de ejecución penal que presentamos ya hace 3, 4 años, que envíen el de ellos, a ver cómo es, a ver qué dice, porque no conocemos cuál es. Justicia no ha hecho eso hasta ahora, no ha hecho esos deberes hasta ahora, nada. Entonces aprovechamos para pedir eso. Primero por la cantidad de reincidencia, segundo por la posibilidad de que integrantes del clan Pucho, o el Tigre Acosta, o pedófilos que han cometido gravísimos delitos, en un caso contra un chico de 2 años, durante todo un fin de semana, y es uno de los que va a salir, lo citamos hoy acá, no recuerdo el nombre, nuevo en la calle. Entonces, la excusa es que digamos, hay hacinamiento, ¿y por qué no hacen cárceles? Yo hice 9 cárceles de 550 personas cada uno, 550 internos cada una, teniendo muchísimo menos plata que ellos en la provincia de Buenos Aires en las épocas de crisis. Ellos no han hecho absolutamente ninguna. Felipe, cuando se hablan de presuntos delitos, te tengo que preguntar contra, no la administración pública directamente, pero sí suerte de evasión. ¿Cómo se explica, y yendo a un tema netamente de actualidad, que haya renunciado el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz-Gilligan, y el ministro Caputo, con sobradas sospechas, mucho más graves que la del joven renunciante, se mantenga en el cargo? ¿Ustedes lo ven lógico? ¿Creen que hay algo extra? No, lo de Díaz-Gilligan quisieron dar una demostración de que están encima de estos temas y enseguida lo hicieron renunciar. Caputo es un ministro clave, tiene, yo diría, cargos más serios en su contra que Díaz-Gilligan, dada su función de ser el gran tomador de préstamos, representa al tomador de préstamos, al operador de la toma de préstamos, lo que se llama con el eufemismo de volver a los mercados, pero él ha estado siempre del otro lado del mostrador y además no ha dicho la verdad, ha mentido. Incluso ha sido desmentido en su afirmación desde los Estados Unidos. Así que la verdad es que nosotros creemos que lo de Caputo es insólito, como fue insólito en su momento lo del ministro Triaca, ¿no? Esto es más grave. Felipe, gracias. Gracias a ustedes.